Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto a la doctora Zulema Solórzano de Benedetto. Zuli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por recibirnos. Por favor. Bien, Zuli, estamos aquí, este sábado 7 de junio es el Día del Periodista y bueno, digo, en tu sangre corre sangre periodística. Tanto, bueno, tu abuelo, que fue quien se hizo cargo desde los albores del recordado diario La Tarde, continuado por tu padre, sí, don Salvador Solórzano. Bueno, creo que ese legado que te dejaron, y bueno, vos estás aquí para poder recordar esa época de Victoria, poder hablar de lo que fue un medio victoriense, un medio que nació por allá en el 1915, en 1916, ahí se hace cargo tu abuelo, don Juan N. Solórzano, del que quiero que me hables en primera instancia, porque tiene una historia muy especial. Él se vino escapando de la España franquista. Él fue un revolucionario. Yo no lo conocía, mi abuelo, no tuve la suerte de conocerlo. Sí. Pero sí, se vino escapando de la España franquista y así mismo se vino a trabajar en San Pablo. Vino con un cargo de vicecónsul. Y fue de allí que partió a la Argentina, desconforme con el gobierno de su país, renunciando a su cargo militar y a su título de abogado. Bien. Él se había recibido en la Universidad de Sevilla y ostentaba también un título de abogado. Así que bueno, se vino acá, cayó en la ciudad de Victoria, se encontró con gente de acá seguramente, que lo invitó para que viniera y así fue como él se hizo cargo del diario. Un diario que, repito, nace en 1915, en 1916, allí ya comienza tu abuelo. Sí. En 1919 es cuando oficialmente tu abuelo Juan Solórzano es el editor y el redactor responsable del diario, que comenzó siendo bisemanal, luego trisemanal y luego ya pasa a ser diario. Pero bueno, eso por un lado de tu abuelo, que tenés esa historia, y seguramente algo de chica, ¿qué escuchabas de esa vivencia periodística de tu abuelo? ¿Escuchabas algo, recordás? Bueno, mi abuelo, ya te digo, era muy inteligente. Hablando ya de lo que era el periodismo. Muy inteligente sin haber sido periodista, tenía una muy buena pluma, y de eso habla muy bien el discurso que dio el doctor Mastrangelo en su funeral, donde lo describe de una forma que yo no lo conocí, pero la gente, la familia, decían que era perfecta, porque el abuelo era así, un tipo muy arrogante, pero muy inteligente, muy capaz, y quedó a cargo de ese diario hasta que falleció en el año 1942. Bien, en 1942 fallece tu abuelo. Y yo nací en el 47, por eso no lo conocí. Bien, pero cuando fallece, ahí se hace cargo tu padre, don Salvador Argentino Solórzano. Mi papá era muy joven cuando falleció el abuelo y sí, se hizo cargo. También creo que por un tiempo estuvo una de las hermanas que era mayor, pero así muy ayudándolo. Sí, mi papá se hizo cargo hasta el momento de su fallecimiento en el año 1995. Bien, ahora sí, ya vos acá sí podés contarnos vivencias de don Argentino. ¿Cómo lo veías a tu padre trabajando en ese diario La Tarde? Bueno, yo qué te puedo decir, mi papá lo veía, fue siempre un luchador, un trabajador incansable, andando todo el día aquí para allá, encerrado en su escritorio. Nosotros vivíamos pegadito a la imprenta, digamos, la misma casa que se comunicaba con una puerta. De verlo a mi papá y por ahí muy nervioso, que no le hiciéramos ruido y todas esas cosas, ¿no? Nosotros éramos chicas, obviamente. Y ahí también estaba la imprenta, con sus operarios, que recuerdo tengo, mi padre dormía muy pocas horas al día, andaba todo el día buscando la noticia y, como él decía, siempre decimos lo que otros callan. Yo nunca me olvido que su lema era esa, decimos lo que otros callan. Era el lema del diario La Tarde. Era el lema que le había puesto él, si ponía siempre en el diario, en los aniversarios,
decimos lo que otros callan. Y bueno, pero como a todo periodista, eso por supuesto le costó, digamos, enemistades, sobre todo en un pueblo como este chico, con mucha gente. ¿Qué otra cosa me dijo? Bien, él tenía la misma pluma de tu abuelo, porque vos hiciste hincapié hablando de tu abuelo, vos decías tenía buena pluma. Sí, digo, eso es lo que dice. ¿Tu padre tenía esa misma pluma? Tenía buena pluma y escribía él todo su periódico. Bien, ¿lo padeció al diario tu padre? ¿Lo padeció? Vos recién me comentabas, incluso también fuera de micrófono, me decías los vínculos. De hecho, los vínculos en la vida en general son difíciles muchas veces, sí, pero bueno, y más dedicándose al periodismo y en aquella época de Victoria, digo, tuvo vínculos buenos, malos. ¿Lo padeció al diario o lo disfrutó? Mirá, el diario en sí yo creo que lo disfrutó, era la vida de él. Era la vida de él, porque hasta el último día de su muerte, que estuvo hasta unos días antes, él trabajaba con el diario. Trabajaba, iba y venía, buscando la noticia, porque siempre el diario pasaron momentos duros porque hay que buscar los avisos. Pero bueno, como ahora, como seguramente lo hacen todos ustedes, pero sí pasaron momentos difíciles, pero él era muy feliz en el diario. Recordamos la época en la que tu padre se hace cargo del diario, ¿no? Estamos hablando de la década del 40, República Argentina. Bueno, yo esa época del 40, imagínate, yo nací en el 47. Yo te puedo decir lo que yo vi, casi digamos como adolescente, porque cuando uno es niño no se da cuenta de... Exacto. Cuando yo te preguntaba cómo vivías o cómo sentías intrafamiliarmente el periodismo en tu familia, es porque, digamos, uno te escucha y digo, un abuelo que viene escapando de la España franquista, crea un diario en la ciudad de Victoria, es radical y el hijo justicialista. Y bueno, peronista. Estas son las cosas de la vida, sin que el diario fuese así de un color político definido. No sé por qué razón él fue afiliado al Partido Justicialista y hasta el último día. ¿Sí? Bien, Zuli, ¿qué te dejó a vos tu padre? ¿Qué viste más allá de esta figura que vos nos contás? Vos nos hablás de ese padre que las regañaba si lo molestaban y demás, pero... Sí, tenía un carácter muy fuerte. Muy avesado y muy concentrado en su profesión. Sí, mucho carácter con todo el mundo. ¿Lo viste Pero feliz? así como tenía un carácter muy fuerte, era un tipo muy generoso, muy de ayudar al otro, muy dispuesto, aún con sus enemigos políticos, digamos, nunca hubo cargos políticos, pero con gente que, digamos, que militaba en partidos políticos diferentes, él tenía buena relación. Sí. ¿Qué decía él periodísticamente de la ciudad de Victoria de entonces en la que trabajó? Amaba Victoria. Trabajó en tantas comisiones a favor de Victoria, era la locura Victoria. Les supo transmitir a ustedes eso. ¿Qué te parece? Me hizo venir acá, yo por ahí pensaba, digo, ¿qué voy a hacer recibida? Pero no, él amaba Victoria. Era un victoriense de pura cepa, bueno, como que nació aquí, ¿no? Bien, cuando fallece tu padre en 1995, don Salvador Solórzano fallece en 1995, vos y tu hermana deciden dejar el diario a dos personas. Nosotros dos estaba en condiciones de hacerse cargo, mi hermana médica y en Rosario, y yo estaba trabajando trabajaba en los tribunales con los hijos míos, no sé si eran adolescentes ya. No estábamos en condiciones de sacar adelante, de seguir con el diario. Y era la voluntad de él de que le hagamos una donación, cuando ya veía, porque él padeció, estuvo en diálisis muchos años, entonces ya sabía que su fin se acercaba. Que le donáramos la imprenta, no solo el espacio físico, sino también la maquinaria, que no era mucha, porque era una maquinaria obsoleta, hoy imagínate. Eso te lo voy a contar después si querés. A dos empleados que fueron de su extrema confianza. Y bueno, y así lo hicimos. Pero estos chicos trabajaron, yo digo chicos y eran gente grande, trabajaron un tiempo y después lo vendieron al diario. A una persona que en este momento no recuerdo el nombre, un médico de Rosario, que lo mantuvo un tiempo. Pero luego no sé qué pasó, si vendieron las maquinarias,
vendió el local y ahí está el local, pero hoy funciona como un negocio, una cosa así. Bien, es decir que fines de la década del 90 cierra definitivamente el diario La Tarde. Sí, yo creo que sí. Recién me decías de las maquinarias obsoletas. Las maquinarias que yo, hablando con mi esposo, me decía, si lo hubiera visto tu padre a esto de la computación y todo, no, eso no tuvo oportunidad. Pero las maquinarias era una maquinaria imponente, grande, que vos tenías que, tiraba la hoja de diario y había que tomarla y ahí la doblaban y después salían al reparto. En una época, yo no la recuerdo, había fotos que no las tengo yo, de todos los canillistas que repartían el diario, que eran muchos. No como ahora. Época de canillitas de Victoria. De canillitas. Hay una foto que yo no sé si debe estar en la familia, yo la tendría que buscar. Pero, qué sé yo, 20, 30 chicos sentados en la vereda para repartir el diario. Tu primo Raúl Pedemonte, de hecho, fue canillita. ¿Tengo entendido? Claro, repartía el diario, sí. Exacto. Mucha gente, muchos chicos que ya ni existen, gente que hoy ya no existe, por supuesto. Perfecto, muy bien. ¿Me habías preguntado algo? No sé qué. No, bien, perfecto, lo hablamos todo. Pudiste expresarte muy bien respecto de lo que fue la vivencia, este legado que te dejó tu padre, de lo que... A ver, ¿es haber sido periodista? Contándote de la máquina, sí. Te digo, yo tengo la imagen de haber visto a mi padre, por ejemplo, que era tan laburador. Cuando a algún operario le faltaba, como suele ocurrir en todas partes, eran unos... Ellos les llamaban, eso me acuerdo de los burros, eran unos aparatos de madera donde vos tenías como un molde y ahí iba mi papá, iba sacando las letras, entintándote los dedos, sacando las letras. Eso es el recuerdo que yo tengo, claro, de la imprenta, digamos, que a veces íbamos y nos asomábamos ahí a mirar cómo trabajaban. Y después la rueda se daba vuelta y que vos tenías que recibirlo al diario, porque si lo dejabas se te caía. Yo creo que también, qué sé yo, esas cosas ya hoy no funcionan. No funcionaría para nada. Bien, viviste tu vida más allá, Zuli, de que vos tenés una carrera judicial, pero claramente, digamos, tu adolescencia, tu vida en sí, estuviste muy cerca de lo que fue llevar adelante un medio de comunicación gráfica. Mi adolescencia, sí, hasta que me fui a estudiar. Perfecto, muy bien. Zuli, muchísimas gracias por habernos atendido. Zulema Solórzano de Benedetto, doctora Zulema Solórzano de Benedetto, muchas gracias por habernos atendido y bueno, y claramente esto tiene que ver con el Día del Periodista y tu padre fue uno de los periodistas de nuestra ciudad, don Salvador Solórzano, que bien vale la pena recordarlo. Sí. Muchos años el diario. Muchos años. Muchísimas gracias. Gracias.